En ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un baterista argentino que acaba de publicar su último disco solo. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Se paró ante el escaparate de ese negocio de instrumentos musicales de la calle Bartolomé Mitre con ánimo de consultar sobre unos platillos de alta gama, Siljan, que había visto anunciar días atrás en Mercado Libre con un precio razonablemente interesante. Se detuvo ante la puerta de vidrio que dibujaba un interior sombrío donde un aquelarre de bombos, redoblantes y guitarras del más variado formato se apiñaban en un desorden organizado. Pensó que el boliche estaba aún cerrado, dada la hora de la mañana, y que no se había preocupado en el horario de atención. Disculpe, oyó decir a sus espaldas, y haciéndose a un lado, dejó pasar a un muchacho alto, delgado y bien parecido, que abrió la puerta y se internó en el local. Un redoblante tocado a impulso de piel batiente emergió de pronto, desde el fondo quieto del comercio. Un bombo plausible, un escobilleo lánguido seguido de un runfunfuñar de platillos acompañó la síncopa emergente. Ritmo para que se abran las puertas del cielo, pensó. Se inclinó sobre el vidriado frente y haciéndose pantalla con la mano, divisó la figura inconfundible del zurdo Reusler, montado sobre el cadalso de una Pearl President haciendo malabares de acoples. Era él, sin duda alguna, era él quien lo había apartado de la entrada momentos antes. Titubeó asombrado ante el mágico embeleso de ver a ese añorado amigo ausente y abrió la puerta. La música cesó instantáneamente. Una blonda muchacha de ojos grises le salió al encuentro. Perdone, señorita, atinó a decirle, el que tocaba era él. ¿Quién? Recibió de adelantada respuesta. Hoy en esta noche en Letras y Corcheas nos visita un músico, baterista de ganados quilates, con el cual dialogar sobre música, instrumentos y fantasmas. Buenas noches, Daniel Pipi Piazzolla. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, ¿cómo andan? Es un placer para mí, así que un gusto estar acá para conversar con ustedes. Bueno, arranqué con un pequeño cuentito para tanto homenaje que has hecho a tantos buenos y grandes como, percusionistas, ¿no? Eh, Ahí hablé sobre el zurdo Rosler. ¿Quién era el zurdo Rosler para vos? ¿Qué te ha dejado? ¿Y qué sentís que lo has también homenajeado con uno de tus solos de batería?
Bueno, el zurdo para mí fue una persona muy importante, sobre todo porque cuando yo era chico, tenía 5 o 6 años, mi papá tocaba con mi abuelo en el octeto electrónico. Entonces ahí el baterista era el zurdo Reusner, así que yo lo pude ver en acción ya desde muy temprana edad. Y aparte siempre fue una persona muy cálida, muy, muy divina, muy divertida. Y tuve la suerte también después de ser colegas, de ser amigos, de poder conversar, de poder ir a la casa. Yo tengo un platillo de él, uno de los platillos con los que tocaba en el octeto electrónico, que se lo compré ahí a comienzo del año 2000. Después pude hacerle un homenaje junto con Ricardo Leu y otros músicos en el ciclo Jazzología, donde tocaron músicas que él ya había interpretado. A mí me tocó tocar una bossa nova, no me acuerdo el nombre ahora, del disco La Fusa, con Vinicius, con Toquinho, que él grabó la batería. Y también hicimos junto a Ricardo Leu el tema Para el Zurdo, que es un tema que le escribió mi abuelo al zurdo. Así que lo pudimos tocar delante de él. Después, muy linda amistad, no solo conmigo, con mi... Perdón. No solo conmigo, sino con mi familia, mis hijos. La verdad que toda mi familia lo pudo conocer y pudo disfrutar de este personaje tan valioso de la cultura argentina. Después como músico, bueno, extraordinario, grabó miles de discos, un referente total, un referente de la batería en el tango moderno, un referente de lo que es ser un baterista profesional, un baterista que domina todos los estilos, que puede leer partituras, un tipo puntual, un excelente ejecutante, así que la verdad que todo lo mejor. Ahora, para vos, que estás tan acostumbrado a estar rodeado de gente, porque tenés tríos, cuartetos, quintetos, creo que hay, me pierdo en la cantidad de agrupaciones que armás, desarmás y con las que tocas, más allá obviamente de Scalandrum. ¿Qué implica para vos tocar solo en este disco que se llama justamente Solo? Bueno, yo practico muchas horas por día y cuando practico estoy solo, así que básicamente hay muchas cosas que pasan acá en mi sala que tal vez en vivo no se ven. Y a mí me pasó ya hace 3, 4 años atrás que volví de un viaje, que empecé a trabajar ciertas cosas pensando en un baterista puntual, ¿no? O sea, si pienso en Max Roach, toco cosas de determinada manera. Y si pienso en el zurdo Reusner, o en Tulio Episcopo o en Luis Erábolo, voy a pensar en algo que va a ser más orientado al tango moderno. Entonces, es como que fui, eh, como que se fue, ¿cómo diríamos? Organizando mi práctica general en una práctica focalizada en gente que voy pensando. Entonces, a partir de ahí surgió esto de empezar a hacer homenajes. Y lancé hace como 3 años atrás una serie de videos que uno es para Joe Morello, otro para el zurdo, para Tulio Episcopo, Luis Erábolo, todos los referentes del tango moderno. También hice uno que es para Elvin, que es para Elvin John. Y bueno, y así de a poquito voy sumando, ¿no? Ahora estoy trabajando sobre uno que es para Domingo Cura y para Norberto Minichilo. Norberto Minichilo es un baterista de jazz, pero que siempre citaba mucho el folclore dentro del jazz que él tocaba. Así que este homenaje sería para ellos dos. Y nada, me mantiene, está bueno, me mantiene bien, me mantiene en forma, tengo objetivos, cosas para trabajar, así que me parece que en mi caso personal estuvo bueno que eso me pase a mí al menos. Eh, si bien la batería ha sido central en el jazz, podemos decir la batería nació en el jazz, porque los instrumentos que tiene la batería no, porque vienen de larga data, pero ya la batería como función, podemos decir, de instrumental, tuvo el primer camino en el jazz y a través de él se manifestó.
Eh, los grandes improvisadores de la batería han existido muchísimos y es un instrumento de improvisación bastante frecuente, ¿no? Más allá de Sí. los otros. Cuando hiciste esta obra, porque no es un disco, es una obra, ¿no? Una obra. Y en cada tema invocás a personas que vos, estamos diciendo, homenajeás, para decir un nombre. ¿Te sentaste ahí con una partitura escrita por vos, porque vos lees música, así que querés toda- o te sentaste y pensaste o sentiste? ¿Entendés lo que pregunto? Sí, Pensaste, sí, o sea, perfectamente. dijiste, Roller, y voy a tocar como Roller, no. Lo dibujaste al personaje con la batería emotivamente y lo expresaste. ¿Qué es lo que hiciste? Mira, escribir no escribí nada. Lo que te puedo decir, por ejemplo, si yo veo más Roach, por ejemplo, lo que me imagino es un tipo que tiene muy buena técnica, que es muy melódico en lo que toca, porque fue el primero en tocar una melodía en la batería, y que mantiene cosas fijas en los pies, por ejemplo. Entonces ya pensando desde ahí, empiezo a mi manera, empiezo a tratar de hacerle un homenaje a Max Roach, tratando de tocar ideas melódicas, manteniendo un ostinato fijo en los pies, tratando de mostrar algunas cosas de técnica este, avanzada, como para homenajearlo a él. Después, por ejemplo, si pienso en el zurdo Reusner, pienso en el 332, que es la clave que usaba mi abuelo para tocar el libertango, violentango, meditango, un montón de temas que tocaba el zurdo, entonces dejo eso como algo fijo y empiezo a tocar, pensando en el zurdo, en cómo se movía por la batería, a mi forma, pero ese es mi homenaje, ¿no? Con pequeñas citas. Es lo que le agarro es el concepto al baterista para después hacer mi homenaje. Estamos conversando con Daniel Pipi Piazzolla. Vamos a escuchar un poco de música, ya que estamos hablando tanto de su disco solo. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, para Max. Escuchábamos a Daniel Pipi Piazzolla interpretando para Max, tema que forma parte de su último álbum solo. ¿Cómo fue el proceso de composición? ¿En qué momento te agarra la idea de esta improvisación para Max? Claro, es como, claro, vos decís proceso de composición al principio, O el proceso pero de no es una creación. claro, no es una composición, es una improvisación que en realidad es una composición en tiempo real.
Ok. Entonces estaría todo cerraría ahí. Bueno, para Max fue mi primer solo, de los que hice homenaje, y la verdad que fue complicado, porque ahí tengo que mantener un vals en los pies que hace tum, chi, chi, tum, chi, chi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y arriba de eso empecé a improvisar. Cuando empecé a hacer esto estuve más o menos como un mes y medio para poder tocar algo arriba del vals, para poder improvisar cosas sin pensar en lo que estaba pasando abajo, porque siempre arrancaba y se me trababa, se me iban los pies a cualquier lado. Fue un proceso muy largo. Cada solo de lo que interpreto en mi disco han tenido un proceso largo, cosas que he tenido que aprender nuevamente o de cero, como tocar estos 3x4 en los pies y poder improvisar libremente arriba y que lo de abajo se mantenga fijo. Para Joe fue re difícil porque era para Joe Morello, que el baterista que tocó Take Five, de Dave Brubeck, que es un tema que está en 5x4. Entonces yo ahí mantuve una base en 5x4 e improviso arriba libremente y eso la verdad que fue re complicado. Imagínate si me costó el de 3 lo que hubiera sucedido con el de 5. Pero bueno, día a día cada vez tengo un acceso más fácil a ese tipo de idea porque se ve que algo una parte de la matriz la descubrí. Entonces Eh, ahora como que se descomprimió un poco y ya hay cosas que me salen mucho más rápido que antes, ¿no? De poder mantener algo y que no se me vaya. eh, en este primer tema, lo que he notado, eh, es cierto lo del bombo y la chapa que le marca, esa ametralladora que arrancaste, porque parece, eh, creo que es el redoblante, ¿no? Yo no conozco bien Sí. o sea, conozco la batería, pero no soy nada de experto en eso. Pero es como esa ametralladora constante, ¿cómo es que se te dio eso? ¿Por qué? ¿Le En encajaste la esa ametralladora época, esa? en esa época que estaba practicando esto de Mass Roach, estaba también mirando muchos solos de tambor más de marcha, y estaba muy copado con la historia del tamborcito de Tacuarí, que fue el Claro. primer baterista argentino, si nos ponemos a pensar. El Y lo primero pensamos, la verdad que sí. famoso. Y lo que no te Y que quepa duda. pobrecito duró una batalla o dos nada más, me parece. Y fue Esa. un poco inspirado, ese comienzo fue inspirado en el tamborcito de Tacuarí, entonces por eso arranqué desde el redoblante. Y eso que toco se le llama rulo, que es una secuencia de notas que van dos notas en cada mano, derecha, derecha, izquierda, izquierda, y bueno, a gran velocidad. ¿No le hiciste El, una obra ya que hablas, al tamborcito de Tacuarí? Ahora que Todavía estamos no, pero ya la hablando. voy a hacer en algún momento. Claro. Yo, Sí, yo estaba creo que, peleado ahí, quería mezclar las dos cosas juntas, pero bueno, al final quedó para Max. El solo fue mucho más Max Roach que Tamborcito de Tacuarí. bueno, el disco solo, ¿sí? Cuando uno arma una obra, ¿no? Tiene cierta, no sé si llamarlo coherencia o, o tiene un armado especial por el cual decidiste colocar estos temas y no otros. ¿Cómo fue el proceso? Porque cada tema te fue llevando bastante tiempo. ¿Cómo fue el proceso de selección y decir, bueno, van estos? ¿Y Y por bueno, qué? lo que quise que quede es que sea equilibrado, ¿viste? Que arranque con algo bastante audible, como el solo para Max, y después tal vez irme echando, ¿viste? Con algunos solos que son un poco más free, como que separarlo, ¿viste? No poner solo así libres uno atrás del otro, sino como algo tranqui, algo un poquito más free, algo un poquito más violento, una baladita, y así es como lo fui armando. Trato de que no se me junten a nivel interpretación o energía
o esa verborragia que a veces tienen los solos de batería, que no queden todos juntos, que esté separado, ¿viste? Que el oyente pueda descansar un poquito también. Ahora, para poder grabar, ¿grabaste en tu casa o grabaste en estudio? En dos estudios diferentes, grabé eh, en un estudio que está en Puerto Madero, que es una distribuidora de música que se llama Import Music, que me lo prestaron. Después grabé en el estudio de Facu Rodríguez, que se llama Estudios Quark, ahí por Chacarita. Y también grabé en el estudio de Nicolás Calwill, otro técnico de grabación increíble, en Aguaribay, que es acá por Belgrano. Así que fueron 3 estudios. Y los solos, todos los solos fueron de una sola toma. Ujú. O sea que te iba a preguntar eso porque trasladar la impronta de algo que va a ser lo que va a salir en el momento, ¿no? No es lo mismo que tener una partitura, la colocás ahí y tocas. Pero, ¿cómo se traslada eso? Porque vos trasladaste una emoción más que nada. Una emoción Sí, que se iba a palpar en tu digitación, en tus manos y en tu cuerpo. Porque el baterista, digamos una cosa, toca con por todo el cuerpo. sí, mi encare con el tema de la batería es así, es lo que ocurrió y bueno, este, es lo que es. Por lo menos siempre trato de llegar bien preparado a los lugares como para que no tener una buena performance o, por ejemplo, un piso que sea alto, ¿viste? Entonces, estos solos, la verdad que salieron de una, me quedé conforme en el instante que lo terminé de grabar. Bueno, hagamos el otro ahora. Y terminaba de grabar, bueno, ahora hagamos el otro, así como de una, como no ir a escucharlo ni nada por el estilo. Después cuando terminaban las sesiones de grabación, ahí escuchaba todo y la verdad que quedé conforme. Pero es un poco también mi actitud, es así, es súper ultra yacera y trato de respetar eso que sale de adentro y que sea el reflejo de un momento, de una época, de una etapa mía. ¿Y, el, y, del material que tenías quedó algo afuera? Del material que yo tenía, no quedó nada afuera. Quedó todo lo que yo grabé. Ok. Pues muchas veces suele pasar, ¿no? Que uno graba, 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 graba y después dice, ok, bueno, van estos, ¿no? Sí, por lo general Pipi, cuando yo grabo trato de que quede todo. Pipi, siendo la batería un instrumento múltiple, ¿no? Eh, ¿Existen baterías para cada baterista, para cada instrumentista? O sea, ¿fabrica su propia batería o ya es un tipo estándar de instrumento? Hay un estándar de instrumento que ya se venden así prácticamente desde los años 40, 50, que es la famosa batería de bombo y dos toms y un tambor redoblante con el platillo de Charleston y los dos, el ray y el crash. Pero después la verdad que la batería es un instrumento muy personal y cada uno se hace sus propias afinaciones, maneras de armar. Así que digámosle que a nivel infraestructura es como que se vende, hay un estándar de batería, pero después cada baterista va armando según su personalidad su tipo de batería. Yo soy bastante tradicionalista porque uso exactamente la misma forma de armado del bebop de los años 50. Estamos conversando con Daniel Pipi Piazzolla. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un momento más volvemos con más letras y corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Escuchábamos a Daniel Pipi Piazzolla interpretando Para Marcus, tema que forma parte de su último álbum solo. Eh, ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando te sentaste a hacer esta primera y única toma de Para Marcus? Bueno, lo que traté de citar acá, Marcus es Marcus Gilmour, que es un baterista que es el Messi de la batería en este momento, que casualmente es nieto del baterista Roy Haynes, y bueno, y es muy inspirador lo que toca. Y lo que traté de citar en este solo fue el sonido de los tambores batá, que son unos tambores que se usan mucho en Cuba para tocar la música de santería. A mí me gusta mucho ese estilo y yo lo escucho a Marcus en su toque utilizar bastante este recurso. Entonces lo que hice fue citar eso y después algunas ideas famosas de él también, mezclarlas con mi vocabulario. Y bueno, a raíz de eso surgió el solo, que para mí Marcus es uno de los bateristas más importantes que hay en estos últimos 10 años, por lo menos a nivel inspiración, a nivel lo que él genera en todo el ambiente baterístico mundial, que es imposible no tocar cositas de él, todos los bateros ya le sucede, así que la verdad que es un revolucionario. Eh, Hablando de este caso de Marco, primera, esta es una de las dos piezas más cortas que has tocado, ¿no? Porque creo que Sí. dura 1 minuto y algo, y nada más, lo demás supera los 2 minutos. Además, es el único homenajeado que está vivo, porque Eh, todos los demás han fallecido, por lo que creo, ¿no? Y además es una sí, persona sí, joven, debe tener 30 y pico de años, si no me equivoco. sí, Eh, sí, sí. Bueno, sí, Marco. mira, es una observación bastante interesante. Sí, tenés razón, es el único que está vivo en este momento. Pero bueno, yo creo que todos estos solos que estoy haciendo son para mis referentes, ¿no?
Y bueno, tengo un referente que es moderno, que es actual y por suerte le pude hacer este homenaje con él ahí vivito y coleando. ¿Se lo hiciste llegar? Se lo hice llegar, sí, le gustó. Estuvo bueno. Porque está bueno, ¿no? ¿Sabe? Cuando uno rinde un homenaje, que la persona está viva, ¿no? Por lo menos que sepa que existió el homenaje. Sí, 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 Yo te voy a, totalmente. yo te voy a decir algo que imaginé, vos me dirás si vi o no. El último tema es abstracto, no se lo Sí. homenajeaste a nadie. Yo dije, este es un homenaje a Pipi Piazzolla. Porque pusiste abstracto. Abstracto Sí, quiere y decir bueno, todo y no quiere decir nada, pero yo digo, este es sí, el homenaje que él mismo se brinda a sí mismo. ¿Hay algo de sí, eso? no, no, no fue mi intención, no, para nada. Jamás me haría un homenaje a mí mismo, pero una interpretación tan abstracta que no encontré o no pensé en nadie para hacer este solo, ¿no? Pero eso quizás es, Fue como lo a que me todos salió. como a todos le hiciste homenaje y trataste de pensar en cómo tocaba cada uno de ellos, Mm. en este abstracto quizás seas vos tocando como vos. Y no pensé en nada, la verdad. Bueno, Como el quizá tema ahí es de... cuando sale más natural, ¿no? Y puede ser. Sí, sí, quedó lindo, pero A mí bueno, me es gustó, me como, gustó, como un pero me color, quedó no lo quise dejar afuera. Ya saben que no me gusta dejar cosas afuera. sí, está bueno, porque todo, mira, todo lo que se edita, se escribe, y si está puesto, ya uno no vuelve atrás para retocarlo de nuevo infinitamente. Es lo que es, ya está, y de ahí en adelante, ¿no? Tenés razón, Eh, es mi manera de pensar. Una vez que claro, eso ya está, y bueno, hay que ir para adelante, no queda otra. no queda otra. Ahora, eh, ¿se suele tocar a dos baterías? Sí, se suele tocar. James Brown lo ha hecho. Lo ha hecho Joshua Redman, un disco con dos bateristas. Yo he tocado con dos baterías con el grupo de Guillermo Klein, un pianista que vive afuera, que es argentino. Hemos tocado dos baterías. Está muy bueno tocar a dos baterías. ¿Cómo uno se pone de acuerdo, si no hay partitura mediante, para que ambas baterías que sincronicen? Porque si no, se pone Y difícil, me imagino. hay que tratar de tocar lo que no toca el otro. Si uno está tocando el platillo de ride, yo me voy al hi-hat. Si uno está tocando en los tambores, en los toms, yo me quedo en el tambor. Hay que estar muy atento, pero es una atención que uno tiene que tener también cuando toca, por ejemplo, en una banda de salsa, donde no podés tocar lo mismo que toca el conguero, lo mismo que toca el timbalero o lo mismo que toca el del bongo. Tenés que Claro. encontrar tu lugar. Y bueno, y de ahí es donde te das cuenta que hay músicos que escuchan al otro y músicos que no. Una cosa que dijiste antes, y que grabaste en varios estudios. Sí. ¿Qué diferencia le encontraste en cada uno de ellos? Porque muchas veces los estudios te dan sonido diferente, las baterías son diferentes, el ambiente es distinto y eso afecta e impacta en el sonido que conseguís. En ese caso, ¿qué diferencias encontraste entre cada uno de ellos y en el producto final que quedó grabado? Bueno, hay estudio, por ejemplo, en Import Music, un estudio que era más vivo, más brillante. Después el de Facu Rodríguez con un sonido un poquito más controlado, que es ahí donde grabé para Marcus. Y después el estudio Aguaribay es una sala. Aguaribay es un lugar que hay un montón de pianos de cola, que es un lugar espectacular. Y hay una sala que tiene una acústica increíble. Y toqué también un par de solos ahí. Y bueno, ahí se genera un sonido como si te dijera más de ambiente, ¿no? Más real de cómo suena el instrumento, como sucede en los estudios Ion, que tienen esos techos altos, esa acústica perfecta, o como sucede en el Teatro Colón, donde también el instrumento suena muy bien. Así que fueron distintos así formatos, ninguno mejor que el otro, pero bueno, se puede apreciar en el disco una pequeña diferencia sonora entre un estudio y otro.
Eh, en todos los temas que tocaste, y habitualmente tocás, podemos decir, eh, una batería no electrónica, Sí, ¿no? O sea, siempre acústica. siempre tocaste con batería acústica. Eh, ¿Nunca agregaste o por qué no agregás? ¿Cuál es tu idea de la batería electrónica? Tuve una batería electrónica para practicar en un departamento que vivía, porque si no los vecinos me iban a acribillar. Y después toqué con batería electrónica con Lito Vitale, que estuve tocando 4 años, que es el sonido característico de él. Entonces, en un momento era batería electrónica, después en un momento era batería acústica con mezcla de electrónico. Y bueno, pero a nivel personal me gusta la batería acústica. ¿Es un problema de sonido o un problema corporal? Para mí es corporal, no me gusta el rebote, pegarle a una goma, no siento que no es lo mismo que pegarle a un parche en el cual vos le tocas suave y suena suave y lo sentís en la mano, o si le pegás fuerte suena más fuerte. La batería electrónica cada vez se acerca más, pero hay algo en el touch, en cómo tocas, que no, a mí no me termina de convencer, no me gusta. Hay algunos que mezclan las dos, ¿no? Que tienen los pads de batería electrónica en un costado y saltan de lo acústico al electrónico, quizá para darle algunos sonidos que por ahí con lo acústico sería más complejo o Es, imposible, ¿no? es probable que sea por una búsqueda de sonido o es probable que sea porque un artista te lo pidió también, ¿no? Yo veo que la mayoría de los bateristas que mezclan batería acústica con electrónica es medio a pedido de un artista, de un cantante que quiere el tambor más gordo o que quede unos aplausos acá o unas cositas, unos efectos, que un baterista en sí mismo en su casa, ¿no? Pero bueno, hay de todo, hay de todo. Hay algunos bateristas que mezclan las dos cosas y hacen cosas increíbles y es parte de su sonido, como el baterista que trajo una vez Tigran Hamasyan acá a Argentina, que era un europeo, que no me acuerdo el nombre ahora, Tanek o una cosa así, y él mezcla, en su casa ya tiene armado el set mezclado, ¿viste? Pero lo que toca es increíble, o sea, es como un boliche el tipo, él Estamos solo. conversando con Daniel Pipi Piazzolla. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas para Oso, Junior, Pocho y Néstor. Escuchábamos a Daniel Pipi Piazzolla interpretando para Oso, Junior, Pocho y Néstor, tema que forma parte de su último disco solo. Vamos, la pregunta viene por dos lados. La primera, ¿por qué el nombre? ¿Por qué lo metiste a todos juntos? Venías para Max, para Marcus y acá para la banda de los amigos. Y bueno,
qué pasaba por la cabeza en el momento ese de sentarse en la batería en el estudio para pensar en todos ellos? Bueno, son bateristas muy importantes de una generación. Por ejemplo, el Oso Picardi fue mi maestro principal. Después Junior Cesari era otro referente increíble, muy amigo del Oso, casi hermanos. Y después, bueno, está Néstor Astarita, que también un tipo que ha tocado con todo el mundo, tocó con el Gato Barbieri, y luego Pocho Lapulle, que es un gran referente de lo que es el jazz puro en Argentina, ahí de los años 60 en adelante. Bueno, lo que me conectó a ellos es como una época, tipos que curtieron ese jazz argentino, este, de donde había un montón de orquestas, donde iban con el auto a pasear con la familia, con el traje por las dudas guardado en el baúl, porque en cualquier momento faltaba un baterista en algún lado y ellos tenían que salir corriendo a socorrerlo. Épocas donde había este, mm, boliches con música en vivo 20 por cuadra. Entonces todos ellos para mí pertenecen a una época musical y a una época de la Argentina de mucho brillo a nivel cultural. Y bueno, y los homenajeé con un solo con los mallets, que son unos palos que tienen unos pompones. Y bueno, y generé ahí un sonido bastante íntimo y diferente al sonido que tienen los demás solos, como un sonido con un elemento de la batería que tal vez no se usa tanto, que son los mallets, y un poco citando a ellos que seguramente para ellos tocar con este tipo de palos era lo más normal del mundo, porque en esa época había que resolver de cualquier manera, ¿viste? Entonces es un homenaje ahí para ellos en bloque. Eh, Quería preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué diferencia hay entre un baterista y un percusionista? Vos dijiste hace poco hace un ratito, que ibas a hacerle un homenaje a Domingo Cura. Domingo Cura uno siempre lo tiene visto como un instrumentista, un percusionista, ¿no? Y yo nunca lo vi tocar la batería, Domingo Cura, la verdad jamás lo vi, ¿no? Pero, eh, pero ¿cuál es la diferencia y por qué uno adopta un camino u otro en materia de trabajo, ¿no? Para mí un baterista es un tipo que ejecuta este, instrumentos de percusión organizados de una manera que quedan fijos en un lugar y se terminan llamando batería, que vos mismo lo dijiste antes, la batería nació con el jazz, pero todos sabemos que los platillos nacieron en China, en Turquía, que los tambores también son chinos o de Oriente, el redoblante europeo, y bueno, y así todas cosas por separadas. Pero bueno, el baterista toca todo eso junto y hace su oficio y toca siempre ese instrumento. El percusionista puede tocar muchos instrumentos de ritmo por separado y a la vez puede tocar una pandereta, puede tocar un toc-toc, congas, timbales, timbales de orquesta, timbales de salsa, shakers, maracas, cajón peruano, bombo legüero. Son tipos que son espectaculares a mi modo de ver y que su trabajo es poder dominar todos estos instrumentos para aportarle a la canción, si bien un grupo principal o simplemente colorear con unos shakers o con lo que sea, ¿no? Son tipos que tienen dominio de muchos instrumentos de percusión por separado. Entonces, esos son los percusionistas. Si el disco es un constante homenaje a mucha gente. Mm. Y vos dijiste que cada uno de estos temas lo hiciste y lo compusiste pensando
en la forma en que toca cada uno, el estilo que tenía cada uno de estos referentes de la batería. Si alguien se sentara hoy y dijera, le tengo que hacer un homenaje a Pipi Piazzolla, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que Ni tocar? idea, no sé, no sé. Tendría que ser para mí, creo que un solo que involucre un montón de estilos y cosas. Porque Un sos tan montón de... variado. de- Claro, me gusta tocar un montón de cosas, entonces Pero tendría en que la ser algo forma, así. pero en el fondo tenés una forma de tocar que por más de que cambies de estilos musicales, esa esencia está en vos. Y que uno dice, Sí, pues... el que tiene buen oído dice, este es Pipi Piazzolla, como decís, este es mm. Max, este es Marcus, o tantos otros. Y bueno, habría que ver si alguno se anima a ver qué se imagina. La verdad que yo no lo puedo decir, no tengo idea. Pero hay algo que te Eh, caracteriza cuando tocas. Y a mí me caracteriza que tengo un gran rango dinámico, puedo tocar muy bajito, cosa que es muy difícil para los bateristas, y puedo tocar fuerte. Eh, eh, Prácticamente puedo tocar arriba de cualquier métrica sin problema. Eh, Puedo tocar, puedo ser un baterista de swing y también un baterista de funk, cosas que son difíciles de lograr. Puedo tocar tango, que hay muy pocos bateristas que lo pueden hacer. Puedo leer partituras, a primera vista, cosa que no es fácil tampoco. Y algo que me caracteriza más que nada es que invento los ritmos en el momento cuando estoy tocando o acompañando a alguien. No voy con algo armado previamente. eh, Siempre puedo encarar el mismo tema con otro ritmo. Siempre, no, casi nunca toco lo mismo. Eso es una característica bastante importante de mí. Eso es importante incluso como líder de una banda, Sí, porque claro, totalmente. En Escalandrum sos el líder, la cabeza de Escalandrum, ¿no? O sea, no cabe ninguna Sí, duda, ¿no? Eso le da una sonoridad a la banda y también te hace ajustar a vos a tanta instrumentación trabajada ahí mismo en la banda, porque es una banda numerosa, que además muchas veces tienen invitados importantes, ¿no? En la banda. sí, sí. Eh, ¿Es difícil ser líder de una banda? Bueno, para mí no. Digo difícil o no, digo, sí, ¿cómo es? Debe ser difícil. O sea, realmente para ser líder de una banda, primero tenés que ser buen líder. Un tipo que escucha a sus compañeros, que trate siempre de tirar para adelante, de motivar a todos, eh, de aportar buenas ideas, de organizar los ensayos, de decir presente todos los días en el grupo de WhatsApp, y dejar tocar a tus compañeros. No imponerle tus ideas a la fuerza, que cada uno toque como toca, obviamente, si respetando la canción que hay que tocar, ¿no? Pero hay tipos que les encanta decir indicaciones, les encanta. Y a mí esos tipos de líderes no me parecen muy positivos. A mí, creo que para ese tipo de líderes hay un tipo especial de músicos. Pero si vos querés estar en un grupo de jazz, por lo general en el jazz los músicos por lo general tocan jazz porque quieren ser libres. Y si vos los querés coartar demasiado como si fuera una orquesta de música clásica, ahí creo que ya empieza un poco el tironeo. Daniel Pipi Piazzolla, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme tenerte con nosotros y haber disfrutado de, de tu disco, de Solo, y que lo disfrutamos tanto ahora, los tres temas que escuchamos, como bien previamente lo hicimos cuando estábamos preparando el programa. A la audiencia, búsquenlo, están todas las plataformas, lo van a disfrutar y ahora
que entienden un poco más por dónde va cada cosa, van a poder encontrar en cada uno esos detalles que Pipi describió también en el programa. Así que, nada, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa. Bueno, gracias a ustedes, hermosa la entrevista y bueno, ojalá que nos veamos pronto y saludos a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Pipi. La verdad que es una honra para nosotros tenerte aquí, no solo por vos, por el paso de tu padre, la divina persona que la recuerdo ahora y emocionadamente, realmente. Bueno, un abrazo, querido. Muchas gracias, queridos. Que anden muy bien. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.